No hay que ser psiquiatra, hay que ser religioso. Pero esa es la definición de psiquiatría. Esa es, perdón, la definición etimológica de psiquiatría. Porque cuando se acuña el concepto de psiquiatría, era la época en la cual la religión, a nivel mundial, comandaba los criterios políticos, sociales. Entonces, los psiquiatras eran lugares. ¿No es cierto? Entonces, recién en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Se comienza a acuñar el término de psiquiatría en 1808. Johann Rey, Christian Rey, acuña ese término, ¿no es cierto? Pero el modelo cultural salud y enfermedad propio de cada época ha ido determinando la comprensión de los trastornos mentales. O sea, según cómo era el contexto político y social, iba cambiando el concepto de trastornos mentales. La psiquiatría es la especialidad médica que más se ha demorado en llamarle a sus enfermedades trastorno. Es más, hasta hoy, si ustedes ven la ley, los invito, muchachos, para que no me crean, por favor, entren a Google y pongan Programa de Salud Mental del Ministerio, de acá. Léanlo y vean cuántas veces van a encontrar la palabra psiquiatría. Ya, es larga la ley, solamente 2 veces. 2 veces. ¿Se dan cuenta? Los propios psiquiatras tenemos miedo de decir trastorno. Hay psiquiatras que hasta hoy saben que el paciente es esquizofrénico, pero no se lo dicen. No, hay que esperar, ¿no? Y entonces, si la familia no sabe y el paciente no sabe y sigue avanzando, ¿saben? Pierde la gran oportunidad de que el paciente tenga conciencia de la enfermedad. El factor pronóstico más importante de la esquizofrenia es que el paciente sepa lo que quiere y dude de lo que piensa. Pero si yo relativizo el diagnóstico, el paciente va consolidando si me persiguen, si me quieren hacer daño, todo el mundo está contra mí, y después para sacarlo de ahí. No hay medicación que lo saque de ahí. Perdemos ahí la oportunidad, ¿cierto? Pero tenemos miedo de decir trastorno. Hay un dogma en psiquiatría que dice: el psiquiatra que diagnostica esquizofrenia no va a ser el que va a tratar al paciente. Y siempre pasa así. Viene la esquizofrenia, su incidencia desde el punto de vista etario mayor es entre la adolescencia y la adultez temprana. ¿Se imagina? Mi hijo en la universidad, en la uni, estudiando ingeniería y sistemas, primer alumno, de pronto aparece Calato parado en el pabellón de su facultad. Entonces primero va 50 sitios, va al psiquiatra, hace una historia y ve que el problema era de antes, porque eso es una crisis aguda. Para que eso se dé, tiene que haber habido un proceso previo que nadie quiso ver o nadie quiso reconocer. Entonces dice mi papá: imposible, doctor, mi hijo es brillante. ¿Y ustedes creen que la brillantez los escuda contra una enfermedad como la esquizofrenia? No, pues. Es como decir, como si a Bolt, al corredor, ¿no? Mañana le diagnostican diabetes. Y él dice: no puede ser. Si yo soy un atleta de competencia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Ya me comprendieron? Listo. Entonces, ese es el problema. ¿Ya? Seguimos. Entonces, los modelos para poder entender la psiquiatría han ido cambiando en el tiempo y se han instaurado 5 modelos, que podrían explicar desde cada punto de vista qué cosa es la psiquiatría y qué hace. Pero esto es incorrecto. Ahora van a ver por qué, miren. Yo estoy trayendo lo que van a encontrar en cualquier libro, por si acaso. Eso lo pueden encontrar en cualquier sitio. Igual yo voy a colgar la... Miren, ¿ah? No hay glúteo. No hay muy chiquita. Bueno. La
la teoría, y miren que está como teoría, la teoría biologicista. ¿Qué dice? Miren, la teoría biologicista dice, ¿ya?, que el origen de las enfermedades mentales está en el cerebro. ¿Dónde más va a estar? ¿En el corazón? ¿En el riñón? ¿En la pared? No. Está en el cerebro. ¿Muy bien? Y entonces, para que haya una enfermedad mental, un trastorno mental, tiene que haber una alteración de la estructura o de la función cerebral. Y lógicamente eso tiene tratamiento. Psicofármacos, ahora hay estimulación magnética transcraneal, un montón de cosas para tratar. Y psicoterapia. Y ustedes miran, ¿pero psicoterapia? Por supuesto que sí. La psicoterapia tienen que entender que el cerebro es un órgano que tiene la capacidad, ¿no?, y de hecho depende de su maduración, de interactuar con el medio ambiente. ¿No es cierto? Ejemplo. Esto sí les voy a preguntar directo. Por favor, contéstenme sin problema. Vamos a intercambiar ideas. ¿Alguien sabe por qué la lactancia materna en el humano es así? ¿Por qué no están los senos atrás? ¿O por qué no están en el abdomen como la vaca? ¿Alguien sabe por qué? A ver, una teoría. ¿Por qué creen? Doctora. Alguna vez he leído de que es justamente para que el bebé pueda generar una conexión emocional con la madre. Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Tal cual. Y ahora te pregunto, ¿qué es emoción? ¿Me entiendes? Lo que has dicho es correcto, ¿ah? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero viene la repregunta, porque cualquiera te podría preguntar, ¿no? Doctora, ¿pero qué es emoción? ¿Es importante la emoción para un niño recién nacido? Me van a decir que sí, pero ¿por qué? Yo les voy a contar algo a todos. Los mamíferos desarrollan su sistema nervioso a partir de un órgano preferente de sentido. Por ejemplo, ustedes han visto, si hay una situación de peligro, la rata sale y ¿qué hace? ¿Hace así? No. ¿Hace así? No. ¿Saben cómo hace? El olfato. Entonces, del proceso de alerta, vigilancia, atención, concentración, la rata tiene que oler. Entonces comprenderán que si una rata no huele, se muere, se la comen, la depredan. Entonces, de su olfacción depende la supervivencia de ella y de la especie. ¿Están de acuerdo conmigo? Listo. Los canes, la mayoría tiene perros, ¿no es cierto? Y ¿saben por qué los perros viven poco? Porque cuando nacen ya saben lo que tienen que hacer. Relacionarse, vincularse y dar amor. Es lo que más le demora aprender al ser humano. Por eso que el ser humano es muy rápido. El perro ya sabe, nace y ejecuta. Regreso a la biología. Muy bien. ¿Y los canes cómo hacen? Cuando hay peligro, el perro mira. No. ¿Hace así? No. Escucha. El órgano primordial del can es la audición. El perro pequeño que no escucha, se muere. Y en el ser humano ¿cuál es el órgano casi completo de los sentidos que está listo cuando uno recién nace? ¿Cuál es? ¿Perdón? Dígame, no, tranquila, de verdad. El gusto. O sea, por la leche. Puede ser. Entre la leche de mi mamá. Puede ser. El oído. El tacto. La visión. Todo lo demás es romanticismo. No, el niño huele a la madre y entonces va hacia el centro. ¿No? El tacto, porque siempre es la visión. ¿Saben por qué?
Porque el niño cuando nace tiene la emergencia de contactarse con el cuidador. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es un mamífero altricial. ¿Qué es un mamífero altricial? Es un mamífero que cuando nace, si no está el cuidador, ¿qué pasa? Se muere. ¿O no? Un ser humano que nace sin cuidador, ¿se muere o no? Se muere. Mamífero no altricial. El ternero. El ternero cuando nace, ¿qué es lo primero que hace? Se para, y si la mamá no está, se come el césped, ¿sí o no? Ya. La visión. Ahora ya entiende, doctor. ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene que contactarse con el cuidador, porque así preserva su existencia y la de la especie. Más allá de la nutrición. Porque si fuera la leche, ¿no es cierto? No podríamos darle suplementos. ¿No es cierto? Es importante el aspecto nutricio, pero mucho más importante que se conecte con el cuidador. Y además está demostrado que el contacto con el cuidador desarrolla el sistema nervioso. Vamos a ver en clase. Van a ver ustedes cómo las situaciones de estrés temprano pronostican trastornos mentales en la adultez por falta de contacto con el cuidador. Altera el sistema hipotálamo hipófisis adrenal, directo. Por eso la lactancia es así. No, porque qué bonito, mijito. ¿Ya me entendieron? Entonces, pero eso, ¿cómo se llama? Biología, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de eso, de verdad, les digo modestamente, googleen, pongan doctor Alberto Fernández. De verdad. Cada vez que voy a dictar una conferencia, siempre hay alguien. Y el amor siempre hay. Tiene valor, por supuesto. ¿Saben lo que es un factor epigenético? Ya. Cuando uno nace, el sistema nervioso está estructurado en un 50%. Está listo 50%. Para que al principio el ser humano pueda sobrevivir con sus funciones básicas, ¿no es cierto? Respirar, comunicarse a través del movimiento, la irritabilidad y llorar es una forma de comunicarse, que puede contactar con el cuidado. El otro 50% depende del medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo que le falta expresar genéticamente es regulado por factores de transcripción. Los factores de transcripción hacen que el mensaje genético se exprese o no se exprese. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién maneja los factores de transcripción? Los factores epigenéticos. ¿Qué son los factores epigenéticos? La crianza, el estrés, el trauma son factores epigenéticos. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo, de pequeño, recibo un estrés agudo, importante, y altero el eje hipotálamo hipófisis adrenal, lo que estoy alterando es la expresión transcripcional de ese sistema. Lo altero. Entonces, el medio ambiente es importante, pero por supuesto, no por una interacción genética y epigenética. Claro, yo digo eso cuando doy la conferencia. ¿Qué soy? Soy un reduccionista biológico. Y el alma y la fe. ¿Se dan cuenta? Ustedes conocen la teoría de desarrollo de las especies, ¿no es cierto? Cuidado. Su teoría era perfecta. Sobrevive no fuerte. ¿No es cierto? Listo. Pero hay algo que Darwin no pudo explicar. ¿Qué no puede explicar? Que cuando un niño nace, la madre pone al niño por encima de su propia supervivencia. Eso no lo puede explicar. Y el desarrollo de las especies, si el niño es débil. ¿Por qué la madre que es más poderosa tiene que adaptarse a una debilidad? Eso no lo puede explicar. Porque no tomó en cuenta la base de su teoría era la genética. En ese momento no se conocían los factores epigenéticos, la necesidad de cuidado. ¿Entendieron ustedes? ¿Estamos claros? Entonces, la psiquiatría mal llamada biológica no está divorciada de los factores ambientales, para nada. No está divorciada de la fe, de la religión, del amor, para nada. El pecado de la psiquiatría biológica es que lo localiza. Y eso es terrible, pues. Esas cosas no se pueden cosificar, ¿no? ¿Cómo vas a cosificar el amor? No se puede hacer eso. El amor es el amor.
pero son factores epigenéticos desde el punto de vista biológico. ¿Entiende? ¿Es importante la fe? Por supuesto. Claro que sí. La fe me permite estar tranquilo en relación a cosas que no puedo explicar. Y si algo el ser humano no soporta, y lo vamos a aprender en las clases, es no saber. El factor más importante de alteración de la ansiedad es no saber. Y entonces todo lo que no sé, Dios. No estoy haciendo juicios de valor, no estoy diciendo que está mal, entiéndame por favor. Yo soy católico. He sido acólito. ¿Sabes lo que es acólito? ¿No? Monaguillo. He sido catequista, he sido legionario de la Legión de María. Me voy a acusar de todo menos de ateo. Simplemente le estoy dando una ruta a lo que les estoy diciendo, nada más. Pueden estar en desacuerdo, pero les cuento cómo es la teoría biologicista de la psiquiatría. No niega nada de eso, sino que tiene otra posición, como una explicación biológica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comprenderán que si yo entiendo que los factores epigenéticos pueden cambiar el funcionamiento cerebral, por supuesto que la psicoterapia sirve. Porque cuando yo le hablo a un paciente y genero un sonido, genero una percepción auditiva. Y eso está relacionado con mi corteza prefrontal, que permite que modifique mi conducta. Por supuesto que sirve. La psicoterapia, así como los fármacos, tiene prescrita correctamente, mejora al paciente. Incorrectamente, le hace daño al paciente. La psicoterapia también tiene efectos colaterales. También se hace iatrogenia con psicoterapia. Nosotros consideramos eso. Por supuesto que la terapia sirve. Claro que sí. En mi instituto hay 20 terapeutas de diferentes escuelas, porque sirve. Pero en el sentido de que la neuroplasticidad, que después vamos a hablar, como un tránsito del factor epigenético, permite la modificación del cerebro, por supuesto, hasta un límite. Hasta un límite. Neuroplasticidad, término de moda, manoseado. Neuromarketing, ¿no? Neuro todo. Ese es un neurofármaco. Les cuento. La neuroplasticidad es una La neuroplasticidad es un proceso fisiológico que sabe a qué responde a una mitosis rápida. Cuando hay mitosis rápida, tiene que haber neuroplasticidad. Sobre todo en el cerebro, porque las neuronas se equivocan en el camino y esas que se equivocan no pueden seguir. Entonces la neuroplasticidad se corta la neurona, la retira, sigue madurando el proceso. Es importante la neuroplasticidad. En la niñez es intensa. Por eso que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del cerebro. ¿Saben a qué edad comienza a declinar la neuroplasticidad? ¿A qué edad? A los 20. Sí. Entonces, y cuanto más años tienes, peor. ¿No? Open English. Yo te voy a enseñar, ¿no? 45 años. Vas a aprender, pues. O te va a costar. Por eso que los idiomas deben aprenderse en los primeros años de vida. Porque efectivamente la neuroplasticidad se adapta al nuevo idioma. Pero idiomas a los 40, 50 es bien complejo. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad baja y la neuroplasticidad, ¿qué representa para el ser humano? Poder adquirir una memoria sin que transite la racionalidad. Cuando para aprender un idioma transita la racionalidad, hay más dificultad, porque me quedo en la regla. Me quedo, verbo to be. ¿Voy a hablar con alguien? No, verbo to be. No se puede, pues. En cambio el niño, eso es lo que hace la neuroplasticidad. ¿Me comprenden? Regreso a lo que estaba diciendo. ¿Ya me entienden? Esa es ¿cómo se llama? La doctrina biologicista. Entonces después sigue la doctrina conductual, que por lo que les acabo de explicar, no está disociada de la biologista. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué dice la conductual? Que uno aprende, ¿no? Con el reforzamiento. Claro. ¿No? Pavlov. Está mi perrito, suena la campana, le doy de comer. ¿No es cierto?
suena la campana, le doy de comer. Después suena la campana, le doy de comer, ¿qué va a hacer el perro? Va a salivar. Ya no necesita el alimento. Sí, pues uno aprende condicionado, eso es verdad. Pero eso es parte de un aprendizaje, ¿no es cierto? De un proceso de neuroplasticidad. También, cuando uno dice condicionamiento operante, es que uno aprende con la recompensa, ¿no es cierto? Yo, con la recompensa. Pucha, entro en medicina. Primer ciclo. Yo estuve en un colegio nacional, en la gran unidad escolar José de Arriba. Hoy llamado colegio emblemático. La misma vaina. Quienes alguien estuvo en el colegio nacional saben que lo que estoy diciendo es chévere. Entonces, cuando entré a la universidad, yo ingresé becado a la universidad. Primer puesto de mi promoción. Becado a San Marcos. Me masacraron el primer ciclo. Yo llevé matemática de 8 créditos. Matemática 1, 2 y 3 se llevaban en San Marcos en medicina. Derivadas, integrales. Es la menor idea. Me jalaron. Entonces, yo voy y empecé a medicina. Voy al primer ciclo, me masacran. ¿Sabes lo que pensé? Me retiro de la carrera, no estoy capacitado. Entonces, voy, mi expectativa sobre la carrera es así, y cuando entro, en vez de recibir un premio, ¡pah!, recibo un castigo. Entonces, ¿qué es lo que mi cerebro me dice? No intentes otra vez, oye, te vas a tropezar con la misma piedra. Pero no. ¿Pero yo qué hice? Un amigo me enseñó. Derivada, no entendía nada, pero fue suficiente para pasar matemáticas. ¿Ya me entendieron? Pero si yo hubiera ido de un colegio que se llama el Marca, le enseñan pues hasta... Entra a la universidad, pasó matemáticas sin ningún problema. Entonces, ¿esto qué hace? Sigue. Hay una recompensa con la nota. ¿Ya me entendieron? Por supuesto que se aprende con eso. Y el condicionamiento vicario es lo que uno aprende del otro. No es verdad que necesariamente uno tiene que pasar por la experiencia para aprender, ¿no? O sea, yo no tengo que tirarme de 5.º piso para experimentar si efectivamente me voy a matar. Veo nomás, uy, sí se mueren, ¿no? Eso se llama condicionamiento vicario. Entonces todo sirve. Pero ¿por qué separarlo? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué separar la teoría conductual y cognitivo-conductual, que es prácticamente lo mismo? ¿Por qué separarlo de la teoría lógica? No tiene sentido. Pero como son constructos teóricos, no pesa. Como yo digo, pesa. Entonces, ¿cuál es el? Yo tengo un paciente con un trastorno de pánico, ¿no? Y entonces, ¿qué le hago? Terapia cognitivo-conductual. No es un fármaco, que no necesita. Eso no es verdad. Depende del grado de trastorno de pánico. Están concatenados, no es uno u otro. Ese es el problema. Que en psiquiatría históricamente se han dicotomizado los procesos. Son complementarios, no hay guerra. Se complementan, ¿entiendes? Y viene el psicoanálisis. Ahí vino el problema. Sigmund Freud era neurólogo, era un genio. Un genio. Sigmund Freud fue el primero que, con otros términos, describió la neuroplasticidad. Antes de plantear su teoría, era un genio. Pero Freud, ¿no es cierto?, planteó varias cosas, ¿no? Las 5 etapas del desarrollo que estaban en relación a procesos de connotación sexológica, como que la parte sexual era el impulso más importante del ser humano, y sobre eso desarrolló su teoría. Claro, sí es un pulso importante, ¿saben por qué, no? Si no hay copulación, desaparece la especie. Sí es un pulso importante para la especie, por supuesto. Lo tenemos que reproducir, pero no solamente eso. Si no comemos, si no bebemos, si no hay cuidador, todo eso también sirve, pues. No se puede priorizar solamente esa parte, ¿no? Con el perdón no se puede. Pero no es verdad que el amor es un proceso, ¿sabes? Muy bien, entonces él dijo, ¿no? Hay etapas de desarrollo. El impulso sexual es el impulso más importante. Hay consciente, inconsciente y preconsciente. O sea,
¿Qué decía Freud? Que muchas veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos y tiene una historia hacia atrás, ¿no?, que justifica la conducta. Los biologistas se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Lo voy a pasar a biología. Hay dos tipos de memoria en grueso: memoria explícita y memoria implícita. La memoria explícita es aquella memoria en la cual uno va aprendiendo porque tiene el objetivo de aprender. Yo voy a estudiar medicina, entonces voy a usar mi memoria explícita. Voy a leer para mí, eso es explícito. Memoria implícita es aquello que memorizo sin que intermedie mi voluntad ni mi conciencia. Por ejemplo, manejar bicicleta. Yo primero y después mejor, y después mejor. Y acá estoy diciendo, ya, pedalea, anda a esta velocidad, tira para acá. No, es automático. La secuencia para bañarse, la secuencia para comer, todo eso es memoria implícita. Y cuando uno nace, predomina la memoria implícita. ¿Por qué predomina la memoria implícita? Porque uno tiene que aprender procesos de supervivencia, no puede depender de la conciencia. Uno no elige respirar o no, ¿o sí? Uno no elige tener hambre o no, uno no elige abrigarse o no. Entonces, eso pasa por la memoria implícita. Y sobre ese proceso, todo lo demás, de relacionarse con el cuidador, eso es inconsciente. Entonces, en realidad, no se divorcia tampoco de esta teoría. Simplemente son formas diferentes o nomenclatura diferente de ver el mismo proceso. Pero, lamentablemente, y no fue culpa de Freud, sino de sus seguidores, fue el momento en que la psiquiatría se alejó muchísimo más del modelo médico. ¿Se dan cuenta? Y luego tenemos la sociológica, el humanismo. Oye, no, él es así, puede pensar como quiera, puede hacer lo que quiera, tienes que aceptar como es, ¿no? Si mata, busca el origen. La sociedad es la culpable, entonces se relativiza más. Y del constructo sociológico nace la antipsiquiatría. Uy, terrible la antipsiquiatría. Les cuento, cada vez que hay, terrible no, es una postura, por si acaso. Nada de lo que estoy diciendo tiene la intención de dicotomizar, por favor. No estoy haciendo juicios de valor, estoy tratando de explicar los procesos. ¿Estamos de acuerdo? La antipsiquiatría es un concepto que tiene sentido, porque sí ha habido procesos de psiquiatría que han abusado del ser humano. La psiquiatría se ha usado políticamente. Les cuento, antes de la Revolución Cubana, el Hospital Psiquiátrico de Cuba tenía 230 pacientes. Después de 3 años de la Revolución Cubana, ¿saben cuántos pacientes tenía? 3.000. Entonces, no, la revolución no es no. Todos eran personas que no estaban de acuerdo con la revolución. Entonces, mejor locos que matarlos. Los alemanes, ¿se acuerdan de su política de eliminar a todos aquellos que no tuvieran suficiencia física o mental? Chao, todos. Inclusive los propios alemanes, porque ellos hicieron un tránsito relativo para que no se quede horrible, ¿no? Primero ubicó a todos y los metió en un hospital, pero era totalmente caprichoso. Niño malcriado, no, vaya usted. Esposa que lo deja al esposo, vaya usted. Así era. Y ya en el hospital desapareció, poco a poco. Entonces sí ha habido un abuso a nombre de la salud mental y la psiquiatría. O sea, la antipsiquiatría tiene sentido por la historia del proceso. ¿Se dan cuenta? La antipsiquiatría se basa en, por ejemplo, en el sobrediagnóstico. ¿Hay sobrediagnósticos? Por supuesto. Es como les digo, los términos de moda. Ahorita un antipsiquiatra se podría parecer, por supuesto, mira, en el año 2015 había tantos autistas, ¿no? Ahora hay el cuádruple. ¿Qué hizo ese cambio? No, es que hay más sensibilidad para el diagnóstico. No. Es esa manía de encasillar, de poner, de clasificar. ¿Se dan cuenta? La antipsiquiatría sí tiene sentido, pero lógicamente, como todo proceso y conceptualización humana, se dicotomiza, ¿no? Todo o nada. Y entonces, cuando se hace el congreso más grande de psiquiatría en el mundo, es el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana.
Y usted ve un hotel 5 estrellas, y la industria farmacéutica mete la mano, por supuesto. Sobrevende fármacos, les inventan indicaciones a los fármacos, todo eso es verdad, como en cualquier otra especialidad médica. ¿Me creen? Una viñeta. Estoy seguro que ya les he hablado más de una vez de la fibromialgia. ¿No es cierto? ¿Ya hablé de la fibromialgia? Listo. Es una enfermedad, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? A ver, por favor, con tranquilidad. ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia? ¿Qué han aprendido? Doctor, ¿cómo se diagnostica? No, voy a poner más arriba para no. A ver, doctor, ¿cómo se diagnostica la fibromialgia? ¿Cuál es el criterio de diagnóstico? Más o menos. No recuerda. ¿Alguien recuerda? En tu posición para mí ni me hubiera acordado. Es clínico, ¿no es cierto? Claro. El doctor tiene razón. ¿Saben a qué llamamos clínico? A lo que no conozco. ¿Saben cómo se define la fibromialgia? Por default. No tiene esto, fibromialgia. Ese es el diagnóstico. Así se hace. No me crean, revise los criterios. Y los criterios diagnósticos, que antes eran de dolores musculares, ha cambiado en el tiempo. Y ahora, ¿saben cuáles son los síntomas más importantes para fibromialgia? 1, descartar cualquier enfermedad reumatológica o neurológica. 2, ansiedad, depresión, problemas para dormir. Mira, a ver, ¿con qué se trata la fibromialgia? Le voy a decir, es un patrón, ¿eh? Pueden ustedes revisar sus apuntes y hacer como les digo. Se usa pregabalina. ¿No? ¿Quieren que les cuente la historia de la pregabalina? La pregabalina es de laboratorio Pfizer. ¿Saben cómo se lanzó? Se lanzó como ansiolítico. Para Pfizer iba a ser un boom, porque era un ansiolítico que no producía dependencia. Entra al mercado. El mercado es la cuarta etapa de marketing de investigación de un fármaco. No servía para la ansiedad. ¿Qué hacemos con el fármaco? Y en el uso se dio cuenta que tenía una acción analgésica. Vaya, tiene la coincidencia. Paralelamente a eso, Eli Lilly lanza un antidepresivo, duloxetina. Depresión, pero ellos cómo mercadean el fármaco, dicen, duloxetina para la depresión que duele. Amante, la depresión no duele. Para su cultura general, cuando ustedes vayan a una charla, escúchenme bien, del tratamiento de un fármaco, que en vez de decir que es eficaz para lo que sirve, dicen que es eficaz para otra cosa anexa, no sirve. ¿Me entendieron? Si yo lanzo un ansiolítico que es bueno para dormir, no es buen ansiolítico. Si lanzo un antidepresivo para la depresión que duele, no es buen antidepresivo. Y efectivamente fue así. Se lanza la duloxetina, un fracaso. ¿Cuál se trata? Entonces, pum, de pronto aparecen unos teóricos y dicen, fibromialgia. ¿Qué chicho? ¿Te duele? Pues está ansioso. Curación, pregabalina combinado con duloxetina. Ahora la pregabalina es uno de los fármacos que más se vende en el mundo. ¿Existe la enfermedad? Yo les cuento, el trastorno de ansiedad generalizada, que vamos a ver el trastorno, ¿saben qué característica tiene? Dolores musculares inespecíficos. ¿De qué músculos? De los músculos antigravitatorios. Cuando uno tiene un trastorno de ansiedad generalizada, tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Se alerta, se enciende de manera exagerada la alerta y la vigilancia. Entonces el paciente está en alerta constante. Cuando uno está en una situación de peligro, ¿saben lo que pasa? No hay una respuesta somática. Aumenta la frecuencia cardíaca para darle sangre al músculo para que pueda actuar y al cerebro, ¿no es cierto? Aumenta la frecuencia respiratoria para que haya oxígeno. Aumenta la producción de glucocorticoides para que pueda haber glucosa. Todo eso pasa cuando uno está en una situación de peligro. El síntoma de trastorno de ansiedad generalizada es sentir una situación de peligro, pero no hay nada que lo justifique. Entonces el paciente aumenta el tono muscular porque está listo para la acción, porque sabe que no pasa nada. ¿Qué músculos? Los antigravitatorios, pues. El músculo que me va a permitir estar posicionado correctamente y con un reflejo rápido. ¿Cuáles creen que son? Cuello,
espalda alta, abdomen, inicio de las extremidades. Revisen el dolor y fibromialgia, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se trata el trastorno de ansiedad generalizada? Con antidepresivo. ¿Estamos? Para que se den cuenta de cómo funciona. Efectivamente, la antipsiquiatría tiene sentido. Pero también les puse el ejemplo de fibromialgia para que vean que en reumatología también pasa. Y les pongo otro ejemplo. Endocrinología. Tratamiento para resistencia a la insulina. Síndrome metabólico. ¿Cuál es? Metformina. No, doctora. ¿Quién ha dicho eso? Sí. Un agonista de retorno de glucógeno. ¿Sabe por qué? Porque uno se pone bonito, baja el peso. Claro, nadie dice que baja de peso porque pierde masa muscular. Nadie dice eso. La regia flácida, ¿no? Y eso genera después mayor resistencia a la insulina. Pero dígame, no sé, se vende tanto ese producto que en España, por ejemplo, no puede recetar nadie que no sea un endocrinólogo porque no se acaba. Entonces pasa en cualquier especialidad, pero más en psiquiatría porque los diagnósticos ahí se superponen, pues. Es más relativo, ¿se dan cuenta? Entonces toca. Entonces tiene sentido la psiquiatría, ya como respuesta a lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué ha pasado? En la época prediteránea, ¿no es cierto? Había una concepción sobrenatural de la enfermedad mental, ¿no es cierto? En la enfermedad mental, la locura, ¿no es cierto? Estaba dentro del pensamiento mágico. Se le metió el demonio, pues me echa ahí arranca, ¿no es cierto? Pero van a ver cómo va a ir variando, ¿ah? Entonces estamos en la parte mística, ¿no es cierto? Bueno, las trepanaciones, todo eso es parte de ese concepto. Claro, no veo para acá, hacemos su trepanación. ¿Pero para qué era? Para que saliera, por ese huequito, saliera ese espíritu maligno que hacía que ese paciente convulsionara. Claro, es más bonito decir, ya conocía. ¿Y quién operaba al paciente? Un chamán. ¿No es cierto? Listo. Después, los métodos diagnósticos y pronósticos se basaban en la astrología y la adivinación. ¿No es cierto? Y entonces, la evidencia desde Elbers, ¿no es cierto? Primer tratado médico, ahí es donde recién se comienza a verificar problemas cognitivos y el estado de ánimo, ¿no? Y en Mesopotamia eran famosos los sacerdotes así, eso curaban todo, posesiones demoníacas. Entonces, miren acá, misticismo, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué pasó en las civilizaciones antiguas? Vamos alternando, ¿no? Ahí comienza recién la concepción organicista de las enfermedades mentales, ¿no es cierto? Gracias al enemigo Hopkins. Entonces se dice, no, esto es orgánico, ¿ya? Y depende de unos fluidos, ¿se acuerdan? Está ahí, la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre. Y él alineó todo eso con conceptos de naturaleza, ¿no? Que dependían de la estación del año. Y después ese concepto se tomó para diferenciar los tipos de personalidad. ¿Han escuchado los tipos de personalidad? La personalidad los flemáticos, personalidad flemática, los ingleses, ¿no? No se les mueve un pelo. Ya, eso nace del concepto de Sócrates. Ya, pero fue el primero que dijo, bueno, no, aguanta, esto está en el cuerpo. ¿Ya? Y entonces, la cultura griega tuvo mucha influencia sobre la romana hasta que cayó el Imperio Romano, ¿cierto? O sea, los griegos aportaron mucho conocimiento a los romanos, ¿cierto? Bien, y entonces, en la Edad Media, volvemos. Miren, ya estábamos en el órgano, ya estábamos en el cuerpo, regresamos, ¿cierto? Comenzaron los aspectos involutivos, ¿no? Retorno a la concepción mística de la enfermedad. Pucha, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién imperaba en este ciclo?
la iglesia. ¿No? Entonces, ahora, en el caso anterior eran diferentes dioses, ¿no? Por lo menos eran varios. Acá no, estos son el demonio maldito, el diablo, Satanás, más conocido como Belcebú. ¿Ah? Una viñeta, les cuento una anécdota. Estaba haciendo yo la residencia de psiquiatría en el hospital Valdizal y estábamos en un paciente de un pabellón. El pabellón tenía un servicio que se llamaba, que es como la UCI en medicina interna, ¿no? Pero acá vienen los pacientes psiquiátricos que están agitados, ¿no? Que no se les puede controlar en grupo. Entonces, cada uno tiene su cama, son pocas camas también. Entonces, voy a decir, ¿no? Teníamos un profesor pues, que él decía que sabía, ¿no? Era como Acuña. Yo sí, pero Serapio. Entonces estoy a los muchachos, vaya muchachos, vaya. Doctor Fernández, ¿no? Para mi mala suerte, yo, como les digo, primero fui fisiólogo. O sea, yo entré a la residencia con la maestría en fisiología, que en mi tiempo era raro hacer maestría porque las maestrías no eran como ahora. Los sábados 4 horas, no. Tiempo completo de dedicación inclusiva. Uno podía hacer nada más que la maestría. Ahora, maestría en medicina, sábado 4 horas. Pero bueno, doctor Fernández, usted es fisiólogo, ¿no? A ver, venga usted. De un paciente agitado. A ver, doctor Fernández, esta es una agitación dopaminérgica, serotoninérgica o noradrenérgica. Me quedé. No, pero escúchenme, no me pareció que me quedé sorprendido. Dije, he escogido una especialidad que yo quiero, porque se puede saber por el tipo de movimiento qué neurotransmisor está comprometido. O sea, me quedé, no sé, doctor, dígame por favor. Tiene que estudiar, doctor Fernández. Bueno, hasta que pasamos a la camilla de un paciente que estaba sentado. Todos los pacientes estaban con sujeción mecánica. Este paciente, eran 6 camas. 3 de acá, los 2 de acá, y el paciente ahí sentado. Y viene, como no se podía entrevistar a ninguno, más hacer el doctor, tuve que entrevistar a Tranquilo, que ya estaba por salir de UCI, y en realidad nunca debe salir de UCI porque nunca estuvo agitado. Se sienta, y entonces dice, a ver, vamos a hacer entrevista. ¿Qué es usted en este hospital? No sé, doctor. Y el doctor se voltea. Claro, eso significa no tiene conciencia de enfermedad. Pero usted tiene una hipótesis, tiene una idea de por qué esto está acá. Usted me dice que no sabe por qué, usted no ha venido por su voluntad. Efectivamente, doctor, no ha venido por su voluntad. Mi familia me ha traído porque piensan que tengo algo. Y usted no cree eso, ¿no? Pero, ¿por qué su familia piensa que usted está loco? Ah, doctor, lo que pasa es que mi familia cree que estoy loco porque yo creo que el diablo, ¿no? Es una buena persona. Se voltea el doctor. Está recontra loco, ¿no? Ah, ya. Pero usted sabe que el conocimiento general de la Iglesia Católica, el diablo es malo, ¿no? ¿Sabe lo que me dice el presidente? Doctor, el diablo no es malo. Lo que pasa es que lo han satanizado. ¿Entiende? ¿Saben lo que es satanizado? Satanás, el diablo es lo mismo, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla mal de alguien, ¿qué dice? ¿Qué dice? Te han satanizado. Entonces, lo que decía el paciente es que el diablo era buena gente, sino que hablan mal de él, pero usó el mismo sinónimo de diablo, dijo Satanás, lo han satanizado. Y el doctor, y ahí no supo qué preguntar. Claro, porque de repente sí, pues, hay personas, de hecho hay personas que hacen junto al demonio, y no necesariamente eso significa que estén locos. Porque si no, todo el mundo estaría loco si es que no piensa lo que yo pienso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. No estoy diciendo que te digo mala, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, otra vez regresamos.
pasamos a la concepción mística, ¿no es cierto? Los locos son enfermos, pero son, como es bajo la Iglesia Católica, el diablo ¿dónde entra? Entra en el cuerpo de los pecadores. ¿Qué hay que hacer con los pacientes? Castigarlos por pecadores. Y entonces esa es la concepción hasta ese tiempo. Pero hubo progresos después, ¿no? Porque ya comenzó nuevamente a darle a mitad de esta era, otra vez regresamos al órgano, ¿no? Regresamos al órgano, en la base orgánica, ¿ya? Los árabes son los que más han aportado en humanizar al paciente psiquiátrico, ¿no? Pero en realidad no se sabía nada de psiquiatría, no se sabía diferenciar un mendigo de un paciente con trastorno mental, no se sabía diferenciar un psicópata, un ladrón de un paciente mental. Entonces, ¿qué hacían? Todos lo metían al hospital. Y como no había tratamientos, ¿cuál era el tratamiento? Amarrarlos, tirarlos en el agua helada. No cumplía con la norma del hospital. No había otra forma de tratamiento. ¿Ya? De hecho, este hospital, el hospital real hay películas de este hospital. Los médicos eran psicópatas. Todos los pacientes terminaban golpeados, amarrados, como delincuentes, como la peor cárcel de la historia de la humanidad era este hospital, por esa característica. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya, como les decía, ya se identificaban trastornos, aunque no se podían diferenciar de otras conductas, ¿no es cierto? Entonces, ya en el siglo XVII-XVIII, ya comienza la ilustración, ¿no es cierto? La gente ya lee, tiene más conocimiento, ¿no es cierto? Y vamos a otro problema. Miren, como ya hay conocimiento, entonces ¿qué impera? La razón. La razón. Yo tengo razón. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿quién determinaba qué era razonable y qué no era razonable? A quien le tocaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, dicotomizar es el problema. Entonces el criterio era la razón. Entonces, si tú eras un delincuente, o eras un vagabundo, o tenías una conducta inadecuada, todos estaban fuera de la razón. Entonces, ¿qué había que hacer? Educarlos y o castigarlos, porque no tenían razón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente regresamos a la anterior, en la metodología del tratamiento. ¿Ya? Por eso decía, estaba dirigido a qué? A educar y a moralizar. Imagínense, si era un país católico, o si era protestante, lo educo, lo moralizo, y si no entiende, lo castigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces seguimos en esta dicotomía, ¿no? Ya en el siglo XVIII y XIX, ya nace el concepto de enfermedad mental, se eliminan los castigos, o sea, se elimina el tratamiento restrictivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ya se comienza a considerar a las personas como seres humanos. Y ahí aparece Philippe Pinel, ¿no es cierto? Lo que dice, se acabaron los manicomios, se acabaron. Va a ir usted para afuera y el paciente con salud mental se va a tratar como cualquier otra enfermedad de cualquier especialidad. Y ahí nace este proceso de deshospitalizar a los pacientes crónicos, porque antes un paciente era diagnosticado de un trastorno mental y se quedaba a vivir en el hospital. Acá llegó tarde esta política de sacar a los pacientes de la clínica para que se integraran a la sociedad y fueran funcionarios. ¿Bien? Y entonces, bueno, Freud, que en realidad fue un avance porque Freud clasificó trastornos, pudo definir trastornos, a pesar de que lo que más predominaba era la pulsión sexual, ¿no es cierto? Pero además aparece la clorpromacina. Se inicia en el siglo XX la era de la psicofarmacología. Y la clorpromacina, les cuento, era una molécula que se estaba explorando para procesos respiratorios, para alergias, porque tenía un potente efecto anticolinérgico. Y efectivamente, anticolinérgico. Y lo que pasa es que cuando uno va sobre la acetilcolina y la bloquea, ¿no es cierto?, la dopamina se estabiliza. Y el núcleo más importante del trastorno de la esquizofrenia
es la alteración de la dopamina. Entonces, cuando se comenzó a estudiar este fármaco para los procesos respiratorios, los investigadores se dieron cuenta que el paciente se calmaba. Y no había nada para calmar a los pacientes. Y efectivamente los pacientes psicóticos se calmaban. Y empieza la era de la psicofarmacología. Y eso fue espectacular porque venía la política de sacar a los pacientes crónicos de los hospitales para que entraran a ser funcionales y coincidía posteriormente con fármacos que efectivamente hacían que el paciente estuviera mejor. Esa conjunción de hechos, ¿no es cierto?, permite tener una concepción más clara de lo que es la psiquiatría y ya comienzan a aparecer las clasificaciones, ¿no es cierto? La clasificación de enfermedades, estadística de enfermedades en Estados Unidos y después la Organización Mundial de la Salud, la clasificación internacional de las enfermedades, donde comienzan a aparecer los trastornos con criterios claros de diagnóstico. ¿Ya? ¿Bien? Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me dijeron por ahí. ¿Están aburridos? ¿Puedo tener un poquito más? Se me ha pasado un poquito la hora. Es que me emociono. Miren, muchachos, escuchen muy bien. La historia clínica psiquiátrica no es diferente a la historia clínica médica. Es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Ya? La única diferencia es que ustedes tienen que ponerle atención a otros aspectos, aparte de que ya le ponen atención, que son los mismos aspectos que ustedes ven en clínica, ¿ya? Pero tienen que tener un poquito más de tiempo cuando hacen la historia clínica en esos mismos aspectos. Entonces, lo que yo les he tenido son las diferencias. Yo no voy a hacer la historia clínica, ustedes las conocen. Las diferencias, miren. Entonces, ya el DSM-5 es la última versión clasificación de los gringos, el CI-11 de la OMS. ¿Qué cosa es un trastorno mental? Según las clasificaciones, es un síndrome caracterizado por alteración clínica significativa de la cognición son funciones superiores, ¿no? Atención, concentración, memoria, capacidad de extracción, función ejecutiva. Falla la cognición o la regulación emocional o el comportamiento del individuo. Cualquier afectación de esos tres niveles, que claramente se va a observar en la conducta, ¿no es cierto?, se conoce como síndrome o trastorno mental. ¿Por qué? Porque va a reflejar claramente la disfunción de los procesos del paciente. Va a impactar sobre su conducta, va a impactar sobre sus procesos biológicos directamente. Y, por supuesto, va a impactar sobre su cognitividad. Eso es lo que llamamos un trastorno mental. Los trastornos mentales suelen asociarse a un malestar significativo, pero el parámetro más importante para que ustedes puedan estar seguros que es un trastorno mental es la disfuncionalidad. ¿Qué? Estoy caminando por la calle, pasa un patrullero. Yo no tengo ningún problema, el patrullero está patrullando. Camino por la calle y pasa un patrullero. Me están siguiendo. Veo en la esquina a un serenazgo, son varios. Y acabo de salir de mi oficina. Están coludidos con mi jefe. ¿Estamos de acuerdo? Esto que les acabo de relatar, ¿tiene coherencia? Tiene coherencia. Si yo voy donde mi esposa y le digo, mi jefe se ha molestado conmigo, cree que estoy robando, me está haciendo vigilar por el serenazgo, mi esposa me creería, ¿tú le creerías a tu mamá? Sí le creería, pues no digas que no, pues. Sí le creería, porque tiene coherencia. Si tu mamá te viene contando, oye, mi compañero me fastidia, ay, pobrecito, yo te voy a salvar, yo te voy a salvar, no te preocupes. Y después, ahora la policía, ay, qué malo que es. Pero es la misma situación, la situación existe. Existe el patrullero, existe mi centro de trabajo, existe mi compadre ahí parado del secretario. Todo eso existe. Los estímulos son reales. La forma en que yo relato, ¿no es cierto?, tiene coherencia. Ahora, si yo digo, y un marciano se, no, pero esto puede tener coherencia. Gente, el gobierno, bueno, todos los gobiernos, ¿no?, de hecho, hacen ese tipo de vigilancia. No es inusual.
Entonces puede ser. Pero es lo mismo. Pero si yo no tengo ningún problema, está patrullando mi caso y hago. Es más, me paso los libros que están en la policía y no se da cuenta. Pero si yo tengo un trastorno y me pasa eso, entonces ¿qué hago? Dejo de ir a trabajar. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo funcionalidad. Y por si acaso, corro las cortinas de mi casa, que me pueden estar vigilando de afuera. Entonces ya no solamente no voy a trabajar, me quedo en mi cuarto con la cortina cerrada, no prendo nada. ¿Por qué? Porque a través de los artefactos electrónicos me podrían estar vigilando, que tampoco es un absurdo. Y antes de comer, le digo a mi esposa que coma porque de repente, como no me encuentra, me quieren envenenar. Entonces no como. ¿Ya se dieron cuenta? De este pata que decía me están siguiendo, a este pata que no come, no va a trabajar, hay una clara disfuncionalidad. Uno podría decir sin temor que tiene un trastorno mental. ¿Se entiende? Entonces la funcionalidad es importante. La funcionalidad. ¿Ya? Listo. Entonces, no son meras respuestas culturalmente aceptadas, ni conflictos que se puedan explicar con otras personas. Claramente hay una disfunción. Eso es lo que dice el DSM-5. El 6 y el 10 dice exactamente lo mismo. Una media palabra más para diferenciarse, pero es exactamente lo mismo. Eso es lo que es un trastorno mental. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Primero, tienen que averiguar lo que sucede al paciente. Es decir, el paciente va a ir, le va a hablar y ustedes tienen que esperar que termine. ¿Saben cuál es el problema del médico menor? Que se siente jerarquizado. El médico cree tener más razón y poder sobre el paciente que cualquier otra persona, inclusive familiar. Entonces, yo digo, ¿qué tiene el paciente? Así, así, en mi cabeza es asma, y yo, asma, hasta que se va con el diagnóstico. Es una deformación profesional, no digo que esté bien o mal. Pero en el caso del paciente de mi área, tiene que esperar que termine de curar. No es eterno, ¿eh? Ustedes pueden ir, ¿no? ¿Cómo se llama? Acotando la intervención, pero el paciente tiene que dejar que termine. ¿Por qué? Porque solo el paciente, en primer lugar, le va a poder dar esta información. Cómo es la enfermedad, cuál es el pronóstico. Tienen que hacer alianza con el paciente. Ustedes no le pueden decir a un paciente de psiquiatría, no puede ser. Es una tontería. Terrible. ¿Saben cómo deriva un médico no psiquiatra a un paciente de psiquiatría? ¿Saben cómo deriva nosotros especialistas? Y le dicen, no tienes nada, anda al psiquiatra. ¿Ustedes siguen? No tengo nada. ¿Qué me está diciendo el doctor? Que estoy loco. Que lo que siento me parece. ¿Me entienden? No pueden tomar esa posición con un paciente, en realidad, muchachos, con ningún paciente. Pero en especial con este paciente. ¿Ya? Entonces, es un objetivo de la entrevista que ustedes puedan hacer vínculo con el paciente, que el paciente les tenga un grado de confianza, de credibilidad. No pueden ustedes en la primera consulta, no va a regresar. ¿Estamos de acuerdo? Sea el trastorno que sea, de depresión hasta que ¿ya? Porque vuelvo a repetir, les va a pasar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el buen entrevistador es el que obtiene la mayor cantidad de información relevante en el tiempo más corto posible. Les digo porque si ustedes ven cualquier otro tipo de psiquiatría, se encuentran con cualquier colega, ¿no? O van a una práctica de psiquiatría en la clínica, el psiquiatra va a decir, ya, toma antes la historia del paciente. Y ustedes se van a sentar horas. Y eso no es psiquiatría. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes están en el servicio de cardiología y el médico les dice, anda al paciente hipertenso, anda la historia. Ustedes saben a qué va. Pero si yo te digo, anda con el paciente psiquiátrico y entrevista, ¿qué vas a hacer? No sabes hacer. No sabes qué buscar. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es una metodología.
uno no tiene que hacer todo el día con el paciente para saber su tiempo. Hay un método para y tiene que ser lo más corto posible que se use o va a sentir que no se cree. O ustedes en desconocimiento van a comenzar a dar cuenta sobre el entrevista. ¿No de acuerdo? Y tienen que crear un ambiente de buena relación con el paciente. El inexperto disminuye la seguridad del paciente, aumenta la hipocondría del paciente, porque, por ejemplo, miren, esto es típico. Viene mi paciente con un trastorno de pánico. Y la prueba es terrible. Y el paciente siente que se va a morir de un infarto. Y tiene síntomas correspondientes. Ustedes que son los internistas. No tiene ningún problema en el corazón. ¿Saben lo que va a hacer el paciente? Entonces es otra cosa. Y vamos a buscar otro especialista. Eso es lo que van a hacer. Eso se llama iatrogenia. Entonces los pacientes con trastorno de pánico dan vueltas por todas las especialidades hasta que terminen en el hospital con un ataque agudo que no pueden controlar. Eso es una iatrogenia. ¿Ya? Entonces, alteran ¿cómo se llama? La percepción del paciente y su enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Uno, reconocer la enfermedad actual y la biografía del paciente. Realizar exploraciones clínicas, por favor. No sé quién ha dicho que el psiquiatra no hace examen clínico. Si yo tengo un paciente con depresión atípica, lo primero que tengo que hacer es explorar las tiroides. Porque el hipotiroidismo imita un cuadro depresivo. Entonces yo estoy hablando con el paciente, lo estoy mirando. Perfil, o de repente el paciente, es una paciente que está gordita, pero tiene una acumulación de grasa más en el abdomen y en la espalda. ¿Qué puede ser? ¿Síndrome de Cushing? Imita la depresión tal cual. ¿Qué le mando? Un perfil corticoideo. Eso es lo que hace el psiquiatra que sabe. No sé lo que tiene, saca de... No. ¿Estamos de acuerdo? Pues es importante, como les digo, reconocer la enfermedad, la biología, realizar exploraciones, y es importante que hablen con el familiar. Ahora, dependiendo del trastorno, van a poder hablar o no con el familiar. Porque si el paciente va solo, ¿no es cierto? Escúcheme bien, si el paciente va solo y tiene un trastorno psicótico, y está fuera de la realidad, es muy difícil que sea psicótico. Porque el psicótico no busca ayuda. ¿Quiénes lo van a buscar? Los pacientes con ansiedad, con depresión. Pero para saber el grado del problema van a tener que hablar con un familiar. Y lo primero que van a tener que preguntar es si ese paciente tiene un intento de suicidio. Porque el factor de riesgo de un suicidio, el más prevalente es un intento anterior. Cuando el paciente pasa la línea, se puede matar en cualquier momento. Pues es importante. Entonces, ustedes tienen que estar en las tres dimensiones. Orgánicos, tienen que ser médicos, reconocer procesos que pueden generar síntomas psiquiátricos, la funcionalidad del paciente le va a permitir saber el grado de la enfermedad, ¿ya? Y en lo personal, la forma en que el paciente conceptualiza lo que tiene y su conciencia de enfermedad va a determinar su pronóstico. Por eso todo eso tiene que, y eso muchachos, en 10 minutos. Eso no necesita 4 horas. La próxima clase, si tenemos tiempo, si alguien me permite entrevistarlo, les voy a mostrar cómo se hace. Tienen que venir preparados. Si descubro algo, no voy a decir nada. En serio, podemos hacer una práctica, ya que no va a haber práctica, podemos aprovechar. No, alguien que se anime, no tiene que tener nada, pero les aseguro que son 4 preguntas y listo. Entonces, no. Para ser delegado hay que tener un perfil de personalidad. No tengo que entrevistarlo, ya sé. No es casual que sea delegado. Y no es estoy seguro que no es su primera delegatura. ¿Primera? Y psiquiatría, peor. Entonces hay que ver qué enfermedad padece
qué tipo de persona es, qué factores de riesgo han contribuido a la enfermedad, por qué le ha dado en ese momento. Recuerden, la mayoría de los trastornos psiquiátricos debutan con un estresor potente. Por ejemplo, ¿no? Típico, paciente con esquizofrenia, entra a la universidad y en el primer proceso evaluativo, ¡pum!, hace un trastorno psiquiátrico, por ejemplo. Entonces los factores estresores son importantes. Porque en ese momento, ¿qué factores condicionaron que haya evolucionado de una forma u otra? Porque las enfermedades psiquiátricas evolucionan, o sea, tienen una evolución, patrón, pero pueden ser más rápidas o más lentas dependiendo de factores externos. ¿Cierto? Disculpe, doctor, una pregunta. ¿El estresor realmente es el factor determinante o solamente empeora la situación ya previa del paciente? El estresor no es determinante. Solo hay un trastorno. En psiquiatría no, el estresor es determinante. El estresor es determinante. En el trastorno de estrés postraumático, una guerra, un desastre natural, ver morir a los familiares, es probablemente el único que tiene claramente como factor etiológico el estrés, el estresor. Es bien gracioso porque, bueno, no es gracioso. Uno siempre se pregunta por qué dos países están en guerra y termina la guerra, no importa quién gane, y se siguen odiando, siguen odiando. ¿Por qué es eso? Porque gane quien gane, el grueso de la población joven va a tener un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático no tiene carga genética, no se hereda por el gen. ¿Sabe cómo se hereda el trastorno de estrés postraumático? Por el factor epigenético. Hoy se sabe que el factor epigenético que altera la expresión del gen sí se hereda de una generación a otra. Pero toda esta gente joven que queda, más los niños, ¿no?, van a querer tener guerra de las siguientes. Porque se hereda el factor epigenético. ¿Qué les parece? No se necesita 400, 500 años para cambiar el mensaje genético. No, lo que cambia es la expresión del mensaje genético. ¿Se entiende? Por eso les decía que los factores externos, por supuesto, que son importantes. Ya, muchachos, escuchen, ¿ah? Yo les he traído acá los trastornos de comunicación que puede tener el paciente. Miren, ¿ah? Esos son los trastornos de lenguaje. 1, 2. ¿Ya? Estos son los trastornos formales del pensamiento, los trastornos del estado de ánimo. Son los síntomas, ¿ah? Trastorno del estado de ánimo 2. ¿Ya? Todo eso que les he mostrado, no me interesa que se lo aprendan. Ese es el problema, pero cuando alguien hace psiquiatría, ahí se queda 6 clases por lo menos. ¿Por qué no me interesa? Porque de eso nosotros no usamos más de 12 términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí les voy a pedir, en la siguiente clase vamos a hacer depresión. Por favor. Esto lo voy a colgar. Vean trastorno del estado de ánimo y denle una ojeada a los términos, para que cuando yo hable, no voy a usar todos, para que yo use los términos de diagnóstico, ustedes los pueden identificar. ¿Estamos de acuerdo? Sí me interesa, por ejemplo, que sepan que es anedonia, sí me interesa, no todos, por eso, leanlos todos, para que cuando yo hable del síntoma, ustedes lo puedan señalar, porque eso sí les voy a preguntar en el examen, no esta tabla, no me interesa que sepan la tabla de estudio. Si se quieren aprender, bacán. Pero ese no es el objetivo de esta clase. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ya? Por eso, yo no voy a perder el tiempo en cosas que no le van a servir. Yo quiero que salgan de acá claramente sabiendo diagnosticar. Y para eso hay unos criterios determinados que tienen que conocer algunos términos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, escuchen, en psiquiatría hay libros completos de 1500 páginas solo describiendo síntomas, psicopatología. De curva. Les mando uno nomás. Bueno. También les he puesto los trastornos del pensamiento. Todo esto que les hablo de los delirios, está. ¿Ya? Y el rendimiento cognitivo.